con el saludo muy especial a usted, a la mesa directiva, al señor secretario, a las distinguidas y distinguidos colegas aquí presentes. Este es un proyecto de mucha importancia y es precisamente el presupuesto del bienio 2021-2022 para el tema de las regalías, y estos 2 años, fundamentalmente el 2021, son los años de la reactivación económica, los años en que tenemos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para la generación de empleo, y esa generación de empleo se hace con reactivación, y la reactivación se hace con recursos públicos, pero también, por supuesto, con recursos privados. Y esta es en la dirección que apuntamos en un proyecto que viene signado por las modificaciones que el Congreso ha hecho, como la modificación a la Constitución Nacional y a la ley estatutaria. Sobre esas leyes nos hemos ceñido y por eso, pues en estos minutos vamos a hacer la primera parte de la explicación, porque como lo ha dicho el señor presidente Char, la segunda también la va a hacer mi colega copartidario y amigo David Bargui. De manera que iniciemos, por favor. La siguiente, por favor. Esa la habíamos. La siguiente, aquí. Esta, pues, donde están las cifras que las necesitamos, que las requerimos, y me voy a referir a la proyección que hace el Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional del Plan de Recursos de 2021 a 2030, pero para el caso que nos ocupa son los recursos, los ingresos de 2021 y 2022. Allí se está proyectando para 2021 unos ingresos de 7.077.000, son poco más de 5,5 billones en hidrocarburos, 1,5 billones en regalías, y para el 2022 se espera un incremento de ellos. Hemos visto la recuperación de los precios que ha ido poco a poco, quizás en los últimos 40, 45 días, y allí tendríamos entonces para ese año 8.350.000 millones de pesos, de los cuales en hidrocarburos son 6.7 billones y 1.6 en minería. La sumatoria de esas dos cifras es realmente el plan de recursos de ingresos de este proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente gráfica. Hay unos criterios generales de asignación. Mientras se proyecta la siguiente gráfica, los vamos explicando. ¿Cuáles son los criterios generales? Allí está. Destinar mayores recursos para los productores sin reducir los ingresos de los no productores. Ese era el conflicto inicial que se resolvió en la modificación de la Constitución, que muchos de estos municipios productores estaban quedando con el pecado y sin el género, porque se les habían reducido los ingresos, de manera que allí se hace justicia a la petición que estos entes hacían. Luego, elevar la inversión dirigida a los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas. Estamos en el tema de la lucha contra la pobreza, de los índices de desigualdades, ese índice Gini que nos ha llevado a que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo. Y por eso nada más justo que los municipios con mayores NBI para, como aquí se dice, para apuntar al cierre de brechas de desarrollo. También el otro principio es racionalizar los gastos de funcionamiento y el ahorro en favor a la inversión, y lo voy a explicar con gráficas más adelante, cómo racionalizamos o reducimos gastos y reducimos ahorro para que todo ello vaya, y la inversión, el impacto, el choque que hay que darle a la economía, porque requerimos el rebote en 2021 y 2022 para que esos millones de colombianos que hoy están esperando una oportunidad laboral las tengan a través de la reactivación de la economía. Adelante, por favor. Otro criterio, ubicar el medio ambiente como pilar fundamental de toda la estrategia de desarrollo. Se están asignando recursos específicos por primera vez en la historia para la conservación ambiental y la lucha contra la deforestación. Allí lo vamos a mirar ahorita en las gráficas más adelante de qué se trata. Es la primera vez que se hace, pero se va en la dirección correcta de proteger el medio ambiente, que sin duda, pues estos daños ambientales se regresan de manera fuerte en los cambios climáticos y otros desastres ambientales. Impulsar la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en cumplimiento del acto legislativo mencionado, pues los PDET,
proteger los derechos de las comunidades étnicas mediante designación y asignaciones para financiar programas de inversión como los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom. Siguiente gráfica, por favor. Aquí tenemos ya, entonces, entramos al tema de las cifras. Y yo aquí podía decir que, como lo esbocé en un principio, se reduce el ahorro. O sea, se ahorra cuando tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos capacidad de ahorrar, no. Ahora lo que requerimos es de ese gasto público vertical. No es momento de ahorrar, sino es momento de irrigar los recursos en la economía para la reactivación económica, para la generación de empleo, para la protección de tejido empresarial, sobre todo las MIPYMES, y por supuesto, pues, para que podamos reducir esas desigualdades. Y por eso el ahorro pasa del 22% a solo el 4,5%. Lo demás va a inversión. La Paz continúa en el 7%. Ciencia y tecnología tiene también un incremento del 9,6 al 10%. Compensación y desarrollo regional quedan en el 34% como venía. Los municipios con mayores NBI, necesidades básicas insatisfechas, como lo expresé, suben del 10,9 al 15%. Y las directas, ahí hay un choque importante, suben del 11,2 al 25%. Con Magdalena queda igual en el 0,5%, sistema de seguimiento, evaluación y control el 1%, funcionamiento y fiscalización, lo otro que les expresaba hace un momento, pasa el funcionamiento y fiscalización del 4 al 2%. Todo ello va a inversión y por primera vez la asignación ambiental que venía en el 0%, o sea, no existía, la pasamos al 1%. Siguiente, por favor. El proyecto aprobado en primer debate. Tenemos ahí la distribución de los ingresos corrientes por grandes rubros presupuestales. La inversión que en el bienio 2019-2020 estaba en el 72%, pasa mediante los mecanismos que hemos explicado al 92,5%. Quiere decir ello que a pesar del menor presupuesto del próximo bienio, la inversión se incrementa de 13,4 billones de pesos en el bienio 19-20 a 14,2 billones, algo más que eso. Eso mediante los mecanismos expresados de la reducción del ahorro, que había sido de 4,186 billones, y ese ahorro queda en el 4,5%, solo 694,000 millones de pesos. Al igual, los recursos de funcionamiento que pasan de 928 a 463,000 millones. Entonces, ahí están también en el siguiente, en ese mismo cuadro a la derecha, las asignaciones directas que pasan del 11 al 25%, o sea, de 2 billones a 3,8 billones. FAIFONPET bajan del 23 al 5%, 4,1 a 694,000, y los gastos de administración igual también se reducen de 928,000, 463,000. Ahí están las fuentes importantes para incrementar la inversión. Siguiente cuadro, que es la distribución de los ingresos corrientes. Allí está, como lo hayamos dicho, en asignaciones directas, 25%, serán para 20 puntos serán para productores y puertos, y 5 para anticipar a municipios productores. Anticipos. Luego tenemos la asignación regional del 34%. ¿Cómo se divide? Se divide en asignación regional del 60% para los departamentos y 40% para las regionales, con criterios de NBI y desempleo, pues allí está en los artículos 44. Y luego tenemos otro rubro importante, ahí está la paz, conservación ambiental, ya lo explicamos, 1%, por primera vez 7% la paz en el mismo porcentaje. La asignación local llega a el 15% para los municipios más pobres del país, y se distribución con criterios NBI para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, y para los grupos étnicos. Ahí vamos en la dirección correcta, que es la dirección de la equidad. Luego en ciencia y tecnología tenemos el 10%,
Cor Magdalena ya lo vimos, 0,5, PayForBet que disminuyen hasta el 4,5, funcionamiento y fiscalización se reduce igual y 1% también, como lo habíamos explicado. Siguiente gráfica, por favor. Siguiente gráfica, por favor. Bien, el total del presupuesto de ese sistema general queda de la siguiente manera, y hay un cuadro muy didáctico: 15.4% de ingresos corrientes, 1.8% de rendimientos financieros, 0,075 de excedentes financieros, 0,012 de mineral sin identificación, para un gran total de 17.267.000. Ustedes se preguntarán, ¿qué son esos 1.8 de rendimientos financieros? Yo creo que ese 0.8 de rendimientos financieros es el culto a la ineficiencia, que no puede volvernos a suceder. Eso representa la falta de ejecución de los recursos. En tener los recursos parqueados en fiducias y en cuentas bancarias, y son estas entidades financieras las que hacen allí su agosto de tener los recursos allí parqueados, y quienes se perjudican son los colombianos, que están esperando una obra de desarrollo, están esperando una obra para el cierre de brechas, que están esperando una obra que genere empleo no solamente durante su ejecución, sino luego de hacerlo. De manera que por eso también, y explicará mi colega, hay artículos incluidos en el primer debate similares al del presupuesto, un poco diferentes, que permiten la vigilancia de la ejecución de los recursos. Y si bien no se puede en el Ministerio de Hacienda y en comisiones económicas cambiar las destinaciones, sí podemos estudiar el tema del cambio de algunas bolsas, pero lo que queremos es ejecución desde el 1 de enero. El gobierno nacional se ha comprometido, tal como lo hizo en el presupuesto general de la Nación, se ha comprometido a que no habrá aplazamiento. Estas inversiones, al igual que los 38,5 billones de pesos del presupuesto general de la Nación, y estas inversiones que sí son en 2 bienios, deben hacerse prontamente. Recordemos que la inversión la llevamos a 14,2 billones de pesos. Y si para el año entrante sumamos los 38,5 billones de inversión del presupuesto general de la Nación, el gobierno también ha expresado que no aplazará, más el 50%, quizá un poco más de este bienio, unos 7 billones y tanto, ya vamos a alcanzar una inversión de 65,5, casi 66 billones de pesos, lo cual va a contribuir a la reactivación de la economía, a la generación de empleo, que ese ciudadano que ha perdido su empleo, que a pesar de que las nuevas cifras del DANE siguen mostrando reactivación en el empleo, todavía estamos muy distantes de la tasa de desempleo de un dígito de hace 12 meses, vamos en algo más de 14 billones, y por eso se requiere esta inversión. Finalmente, decir que las comisiones económicas acogieron también este presupuesto, el presupuesto para la reactivación, y decir que hemos radicado con mi colega David Barguil una proposición modificando un parágrafo del artículo 11 que decía que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías podrá asignar recursos de administración de regalías con el objeto de garantizar el adecuado ejercicio del funcionamiento de control preventivo y disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Allí en esa bolsa, que es más pequeña, sí, es necesario asignar los recursos a los entes de control, porque un tema es la inversión y otro tema es que tiene que ver y que van unidas la vigilancia, la lucha contra la corrupción, que esos recursos vayan todos al ciudadano, que esos recursos se ejecuten correctamente, que de esos recursos no se dilapide un peso, que esos recursos al ir a la inversión marquen ese importante rebote de la economía que todos estamos esperando, de manera que en vez de podrá, pues estamos proponiendo deberá, y ya pues el gobierno nacional ya definirán los diferentes entes
cuál es el monto, pero se requiere un monto muy importante para esa vigilancia. Muchísimas gracias, señor presidente Arturo Llano.